En manos de estos hombres reposaba un símbolo supremo del honor de Roma, y si lo perdían, equivalía a que Roma hubiera perdido la guerra. Estamos hablando de los aquilíferos o portadores de las águilas, que eran los símbolos supremos del honor y la unidad para las legiones romanas. Estos hombres ocupaban un cargo envidiable, ya que su responsabilidad de proteger el estandarte del águila era tanto un deber como un prestigio personal. Esto se debía a que el águila era el emblema más reverenciado de la legión y se colocaba en una base estrecha y elevada en un poste. Este emblema representaba no solo la identidad de la legión, sino también su invencibilidad. Por esta razón, además de su papel simbólico, los aquilíferos disfrutaban de un estatus elevado dentro de las filas romanas. Se clasificaban justo por debajo de los centuriones, pero por encima de los optios, y recibían el doble del salario de un legionario común, lo que reflejaba la importancia de su papel en la unidad de la legión. Además de su armadura tradicional, también llevaban una piel de león, lo que los hacía fácilmente reconocibles para las filas romanas. Por supuesto, al llevar el símbolo más importante de la legión, un aquilífero era un objetivo valioso para el enemigo y a menudo era su objetivo principal durante la batalla. Al mismo tiempo, el prestigio y el reconocimiento asociados con esta posición eran incomparables, y muchos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por este honor. A lo largo de las campañas y batallas que dieron forma al Imperio Romano, los aquilíferos no deshonraron su posición, demostrando valentía y coraje excepcionales. Un ejemplo de esto ocurrió en una situación difícil durante el desembarco de las legiones de César en Britania. Julio César relata el coraje de un aquilífero que, frente a la feroz resistencia de los bretones, se lanzó hacia la costa con el águila para inspirar a sus compañeros de batalla. Esto nos da una idea de la devoción y la inquebrantable valentía de estos soldados. Sin embargo, los registros históricos también documentan tragedias que afectaron a estos guardianes del águila. Un ejemplo de ello fue la heroica muerte del aquilífero Lucio Patricio, quien sacrificó su vida para proteger el águila romana de una multitud de enemigos. A pesar de los desafíos y peligros que enfrentaron los aquilíferos, su legado de coraje y lealtad continuó forjando capítulos impresionantes en la historia militar romana. En aquella crítica expedición a Britania, el intrépido aquilífero, cuyo nombre resonaría en los anales de Roma, logró no solo llegar a la costa, sino también elevar el espíritu de sus compañeros con un gesto audaz. Su valentía contagió a las legiones, y la batalla que siguió fue feroz, pero la resolución de los romanos se fortaleció con el símbolo del águila en alto. A medida que las campañas se sucedían, los aquilíferos se convirtieron en íconos vivientes de la perseverancia romana. Sus gestas heroicas se volvieron legendarias, y las legiones marchaban al son de los estandartes custodiados con devoción por estos valientes soldados. Sin embargo, la historia también tejió tragedias entre los pliegues de la gloria. En un sombrío episodio, Lucio Patricio, un aquilífero de renombre, se encontró frente a una abrumadora fuerza enemiga. Con un coraje inquebrantable, defendió la águila romana con fiereza, pero su sacrificio fue inevitable. Su muerte, aunque trágica, resonó como un eco de lealtad eterna en los corazones de sus camaradas. Los aquilíferos, a pesar de su posición elevada, no eran solo símbolos estáticos de poder, sino guerreros intrépidos que enfrentaban el fragor de la batalla con valentía y honor. Cada uno llevaba consigo no solo la responsabilidad de proteger el águila, sino también el orgullo de representar la esencia misma de la legión. Con el tiempo, las hazañas de los aquilíferos se convirtieron en inspiración para nuevas generaciones de soldados romanos. Su sacrificio, su coraje y su compromiso con el símbolo del águila alimentaron el espíritu militar romano, forjando una conexión indeleble entre los guardianes del águila y el destino del imperio. Así, los aquilíferos se erigieron como guardianes no solo del emblema de Roma, sino también de la tradición, la disciplina
y el espíritu indomable que caracterizaban a las legiones romanas. Su legado perduró en los anales de la historia militar, tejiendo una narrativa épica que celebraba la valentía individual en medio del caos de la guerra. A medida que la historia de los aquilíferos se desarrollaba, su valentía y lealtad se convirtieron en una fuerza que resonaba más allá de los campos de batalla. En cada conflicto, los ojos de las legiones se volvían hacia estos valientes guardianes, cuyo compromiso con el símbolo del águila se había convertido en un faro de esperanza y resistencia. En una campaña particularmente desafiante, donde las huestes enemigas amenazaban con abrumar a las legiones, un joven aquilífero emergió como un héroe inesperado. Su nombre, conocido solo por pocos antes de aquel día, resonaría en los corazones de los romanos. Ante un asedio implacable, este intrépido portador del águila no solo defendió el estandarte con tenacidad, sino que lideró un audaz contraataque que cambió el rumbo de la batalla. La imagen de él, con la águila en alto, se grabó en la memoria colectiva como un símbolo de coraje en medio de la adversidad. A medida que la notoriedad de los aquilíferos creció, también lo hizo su carga emocional y espiritual. No eran solo portadores de un emblema, se convertían en el alma misma de la legión. En cada marcha, en cada conflicto, los soldados encontraban en ellos no solo líderes, sino también modelos de sacrificio y devoción. Sin embargo, la historia no estaba exenta de tragedias. En un conflicto en las fronteras del imperio, un grupo de aquilíferos se enfrentó a una emboscada astuta. Aunque lucharon con ferocidad, el destino jugó en su contra. El símbolo del águila fue arrebatado por el enemigo, marcando uno de los días más oscuros para las legiones romanas. La pérdida del águila no solo representó una derrota táctica, sino un golpe profundo al orgullo y la moral de Roma. A pesar de las vicisitudes, los aquilíferos continuaron siendo pilares de la fortaleza romana. Su legado se transmitía de generación en generación, inspirando a nuevos reclutas a emular su valentía y compromiso. La imagen de un aquilífero con el águila en alto no solo representaba la fuerza militar, sino también la voluntad indomable de Roma. En la posteridad, los aquilíferos trascendieron la categoría de simples soldados para convertirse en leyendas vivientes. Sus historias se contaban junto a las hogueras de los campamentos militares, recordando a todos que, en las manos de aquellos hombres, las águilas de Roma no solo eran emblemas de guerra, sino guardianes de un legado que resistiría el paso del tiempo. Con el pasar de las eras, la leyenda de los aquilíferos se expandió como un fuego que no podía ser sofocado. Cada nuevo capítulo de su epopeya resonaba en las murallas de Roma y se tejía en el tejido mismo de la identidad imperial. Los aquilíferos se habían elevado más allá de simples mortales. Eran guardianes de la esencia de Roma, encargados de llevar consigo la llama inextinguible de la resistencia. En una época marcada por la intriga política y la expansión territorial, un aquilífero destacó como un faro de estabilidad en medio de la tormenta. En una batalla donde las sombras de la traición se cernían sobre las legiones, este valiente portador del águila demostró no solo su destreza en el combate, sino también su astucia estratégica. Utilizando tácticas ingeniosas, logró recuperar el águila que había caído en manos enemigas, restaurando así el honor y la dignidad de Roma. Pero no todas las historias eran victoriosas. En una campaña lejana, un grupo de aquilíferos se encontró en una encrucijada desgarradora. A pesar de luchar con feroz valentía, fueron superados en número. En un acto de sacrificio supremo, optaron por destruir la águila antes de permitir que cayera en manos enemigas. Esta decisión, aunque dolorosa, preservó la integridad simbólica de la legión y demostró la profundidad de la devoción de estos guardianes. A medida que la historia avanzaba, los aquilíferos también se enfrentaron a desafíos internos. Las luchas de poder y las rivalidades surgieron entre ellos, poniendo a prueba la cohesión de las legiones. Sin embargo, la figura del aquilífero, con la águila en alto,
Actuaba como un recordatorio viviente de la unidad y la fortaleza que solo Roma podía ofrecer. En el crepúsculo del imperio, cuando las sombras de la decadencia se cernían sobre la ciudad eterna, los aquilíferos persistieron como faros de esperanza. Aunque las águilas no ondearan tan alto como en épocas pasadas, su significado trascendió las fronteras de Roma. Se convirtieron en símbolos de resistencia ante la inevitabilidad del cambio. Así, la historia de los aquilíferos perduró en los anales de Roma como una epopeya de coraje, sacrificio y lealtad. Su legado se convirtió en el tejido mismo de la mitología romana, donde cada portador del águila, con su valentía inmortalizada, seguía siendo un testamento eterno al esplendor y la grandeza de un imperio que, aunque desapareció en la realidad, vivía eternamente en el corazón y la memoria de aquellos que contaban sus historias. En el ocaso del imperio, cuando las sombras de la decadencia se cernían sobre la ciudad eterna, los aquilíferos persistían como guardianes de una llama que se negaba a apagarse. La historia de estos héroes se convertía en un canto épico de coraje, sacrificio y lealtad que resonaba a través de los pasillos del tiempo. En un período de tumulto político y expansión territorial, emergió un aquilífero cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la perseverancia romana. En medio de una intrincada batalla, donde la traición acechaba en las sombras, este intrépido portador del águila no solo demostró su habilidad en el combate, sino también su astucia estratégica. Con tácticas ingeniosas, logró arrebatar el águila que había caído en manos enemigas, restaurando así el honor y la dignidad de Roma. Sin embargo, no todas las narrativas eran de triunfo. En una campaña distante, un grupo de aquilíferos se encontró en una encrucijada desgarradora. A pesar de su feroz valentía, se vieron superados en número. En un acto de sacrificio supremo, optaron por destruir la águila antes de permitir que cayera en manos enemigas. Aunque dolorosa, esta decisión preservó la integridad simbólica de la legión y destacó la profundidad de la devoción de estos guardianes. Con el devenir de los años, los aquilíferos también enfrentaron desafíos internos. Luchas de poder y rivalidades surgieron entre ellos, poniendo a prueba la cohesión de las legiones. Sin embargo, la figura del aquilífero, con la águila en alto, actuaba como un faro recordatorio de la unidad y fortaleza que solo Roma podía ofrecer. A medida que las sombras se alargaban sobre el imperio, la historia de los aquilíferos se transformó en un relato que trascendía las fronteras de Roma, más allá de la grandiosidad de los días de antaño. Las águilas seguían siendo símbolos de resistencia en un mundo cambiante. Así, la crónica de los aquilíferos persistió como una epopeya viva de valentía, sacrificio y lealtad. Su legado se entrelazó con la mitología romana, donde cada portador del águila, con su coraje inmortalizado, continuaba siendo un testamento eterno al esplendor y la grandeza de un imperio que, aunque se desvanecía en la realidad, vivía eternamente en el corazón y la memoria de aquellos que contaban sus historias. A medida que el telón del imperio romano descendía, los aquilíferos persistían como faros de resistencia en la creciente oscuridad. Su narrativa, un tejido de coraje y lealtad, se convertía en una epopeya que resonaba a través del tiempo, un eco eterno de un pasado glorioso. En un contexto de intriga política y expansión territorial, emergió un nuevo héroe entre los aquilíferos. Su nombre se convirtió en un susurro en los pasillos de las legiones, un símbolo de la tenacidad romana en un momento de incertidumbre. En una batalla marcada por traiciones, este valiente portador del águila no solo mostró destreza en el combate, sino también astucia estratégica. Con tácticas ingeniosas, recuperó el águila que yacía en manos enemigas, restaurando así el honor y la dignidad de Roma en una época llena de sombras. No obstante, la realidad de la guerra también dictaba cuentas trágicas. En una lejana campaña, un grupo de aquilíferos se vio enfrentado a una encrucijada desgarradora.
A pesar de su valentía feroz, se encontraron superados en número. En un acto de sacrificio supremo, optaron por destruir la águila antes de permitir que cayera en manos enemigas. Aunque el dolor fue profundo, esta decisión preservó la integridad simbólica de la legión y sirvió como testimonio de la devoción inquebrantable de estos guardianes. A medida que los años avanzaban, los aquilíferos enfrentaron desafíos internos. Luchas de poder y rivalidades surgieron, poniendo a prueba la unidad de las legiones. Sin embargo, la figura del aquilífero, con la águila en alto, actuaba como faro recordatorio de la fuerza y cohesión que Roma representaba. Con la caída de las sombras sobre el imperio, la historia de los aquilíferos se convirtió en un relato que trascendía las fronteras de Roma. Más allá de los laureles de antaño, las águilas continuaban siendo emblemas de resistencia en un mundo que se transformaba. Así, la crónica de los aquilíferos persistió como una epopeya viva de valentía, sacrificio y lealtad. Su legado se entrelazó con la mitología romana, donde cada portador del águila, con su coraje inmortalizado, continuaba siendo un testamento eterno al esplendor y la grandeza de un imperio que, aunque desvanecía en la realidad, perduraba eternamente en el corazón y la memoria de aquellos que contaban sus historias, a medida que las sombras de la decadencia se cernían sobre el coloso romano. Los aquilíferos se mantenían firmes como custodios de la lama de la resistencia en medio de la creciente penumbra. Su historia, una mezcla embriagadora de coraje y lealtad, se transformaba en un relato épico que se entrelazaba con el tejido del tiempo, dejando una marca imborrable en el alma de Roma. En el complejo escenario de intrigas políticas y expansión territorial, surgió un nuevo héroe entre los aquilíferos. Su nombre resonaba como un eco de valentía en los corredores de las legiones, un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. En una batalla marcada por traiciones, este intrépido portador del águila demostró no solo su destreza en el combate, sino también su astucia estratégica. Con tácticas ingeniosas, logró arrebatar el águila que yacía en manos enemigas, restableciendo así el honor y la dignidad de Roma, en un momento en que la sombra amenazaba con oscurecerlo todo. No obstante, la cruda realidad de la guerra también dictaba relatos trágicos. En una lejana campaña, un grupo de aquilíferos se vio enfrentado a una encrucijada desgarradora. A pesar de su valentía feroz, se encontraron superados en número. En un acto de sacrificio supremo, optaron por destruir la águila antes de permitir que cayera en manos enemigas. Aunque el dolor de esa decisión fue profundo, sirvió como un tributo a la devoción inquebrantable de estos guardianes, quienes optaron por la integridad simbólica de la legión sobre su propia supervivencia. A medida que los años avanzaban, los aquilíferos se enfrentaron desafíos internos. Luchas de poder y rivalidades surgieron, poniendo a prueba la cohesión de las legiones. Sin embargo, la figura del aquilífero con la águila en alto seguía siendo un faro que recordaba la fuerza y la unidad que caracterizaban a Roma. Con la caída de las sombras sobre el imperio, la historia de los aquilíferos se convirtió en una epopeya que trascendía las fronteras de Roma. Más allá de los gloriosos días pasados, las águilas se mantenían como emblemas de resistencia en un mundo en constante cambio. A medida que las sombras se extendían sobre el imperio romano, los aquilíferos se erigían como faros resplandecientes en la oscura encrucijada de la historia. Su epopeya, tejida con hebras de coraje y lealtad, se transformaba en una narrativa que trascendía el tiempo, marcando un sendero luminoso en la penumbra que se cernía sobre Roma. En el escenario complejo de intrigas políticas y expansiones territoriales, emergió un nuevo héroe entre los aquilíferos. Su nombre resonaba como un eco de valentía en los recovecos de las legiones, una esperanza palpable en un panorama en el que la incertidumbre se extendía como un manto sombrío.
En una batalla donde las traiciones amenazaban con desgarrar el tejido mismo de Roma, este portador del águila no solo exhibió maestría en el combate, sino también una astucia estratégica incomparable. Con tácticas ingeniosas, logró arrebatar el águila que se encontraba en manos enemigas, restableciendo así el honor y la dignidad de Roma, en un momento en que parecía tambalearse al borde del abismo. Sin embargo, la cruda realidad de la guerra también imponía relatos trágicos. En una lejana campaña, un grupo de aquilíferos se vio confrontado con una encrucijada desgarradora. A pesar de su valentía indómita, se encontraron superados en número. En un acto de sacrificio supremo, optaron por destruir la águila antes de permitir que cayera en manos enemigas. Aunque la herida de esa decisión fue profunda, se erigió como un tributo a la devoción inquebrantable de estos guardianes, quienes eligieron preservar la integridad simbólica de la legión sobre su propia supervivencia. Con el devenir de los años, los aquilíferos se vieron confrontados con desafíos internos. Luchas de poder y rivalidades surgieron, poniendo a prueba la cohesión de las legiones. No obstante, la figura del aquilífero con la águila en alto persistía como un faro recordatorio de la fortaleza y la unidad que simbolizaban a Roma. A medida que las sombras se cernían más intensamente sobre el imperio, la historia de los aquilíferos se convertía en una epopeya que iba más allá de las fronteras de Roma. Más allá de los días gloriosos del pasado, las águilas continuaban siendo emblemas de resistencia en un mundo que se reconfiguraba constantemente. Y así concluimos esta fascinante odisea a través de la historia de los aquilíferos, esos valientes guardianes del honor romano. Esperamos que esta epopeya haya encendido la llama de la admiración y la reflexión en ustedes. Ahora, los invitamos a compartir en los comentarios qué lecciones han extraído de esta narrativa épica. ¿Qué aspectos de la valentía, lealtad y sacrificio de los aquilíferos les han impactado más? Queremos conocer sus pensamientos y construir juntos un diálogo enriquecedor sobre este capítulo memorable de la historia romana. No olviden dejar su like si han disfrutado de esta travesía histórica y, por supuesto, les extendemos una cordial invitación a suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones en el vasto y fascinante mundo de la historia. Hasta la próxima aventura, amigos. La decadencia no apagaba la chispa de los legados. Al contrario, la convertía en un faro más brillante en la penumbra de la historia. En las batallas, sus espadas cortaban a través de la desesperación, y en los consejos políticos, su astucia trascendía la lucha por el poder personal, para convertirse en la última defensa de una identidad que aún respiraba en el aliento de los soldados. En este dramático escenario, la historia de los legados legionarios persistía, contada en sus tácticas magistrales y en la firmeza con la que sostenían el estandarte de Roma. En cada acto de valentía, en cada estrategia calculada, se revelaba la lucha contra la inevitable decadencia, una lucha que pintaba el crepúsculo de Roma con trazos de resistencia y redención. La epopeya de los legados continuaba, una melodía épica en la sinfonía final del Imperio Romano. Y así, nos sumergimos en las fascinantes páginas de la historia de los legados legionarios, presenciando su valiente lucha contra el crepúsculo del poder romano. ¿Qué les pareció más cautivador de esta épica travesía? Compartan en los comentarios sus reflexiones sobre las lecciones aprendidas hoy. El aprendizaje de hoy va más allá de una narrativa del pasado. Es un reflejo de liderazgo, coraje y resistencia que resuena a través de los siglos. Si esta exploración de los entresijos del antiguo Imperio Romano ha tocado sus emociones, no olviden darle like para fortalecer nuestra comunidad de apasionados por la historia. Y si aún no forman parte de nuestro grupo, suscríbanse para no perderse las próximas aventuras que prometen revelar los secretos y las lecciones ocultas en cada capítulo del pasado.
Estamos emocionados por conocer sus pensamientos y experiencias. Hasta la próxima, exploradores de la historia.